Bueno, buenas tardes Buenas. a todos. Es un placer saludaros y daros la bienvenida a un webinar más de la Escuela de Práctica Jurídica y de la sección de compliance que dirigimos Jesús y yo. Es un orgullo que siempre contemos con afluencia y con la participación de todos vosotros. Hoy venimos a introduciros en un webinar sobre ESG, Environmental, Social and Governance, sobre el papel de la función de compliance en ESG. Bueno, mi nombre es Carlos Bonilla, soy socio director de Departamento de Penal y Compliance en Rodríguez Arribas, y a mi lado tengo, bueno, a mi lado telemático, tengo Aquí estamos, aquí estamos. a Jesús Pindado, que es mi buen amigo, codirector también del programa de compliance aquí en la escuela, que es director de compliance y riesgos en el Banco UBS. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy, antes de pasar a la sesión, deciros porque, aunque en el marketing del webinar ponía que yo también estaba como ponente, yo estoy como moderador, digamos, o como introductor, porque Jesús y yo codirigimos el curso de alta especialización en compliance. Pero el webinar que yo participé lo hicimos en marzo. Jesús no pudo asistir y hoy tenemos un nuevo webinar. Entonces, solo deciros antes de pasar a la sesión que va a ser un aperitivo de lo que vemos en el curso Alta Especialización en Compliance que dirigimos aquí, que ya va por su quinta edición, que inauguramos este viernes. Todavía está abierto el plazo de matrícula. Este viernes contamos con la sesión inaugural, que vendrá la directora de cumplimiento del grupo ACS. Y bueno, es un programa muy completo que os invito a que veáis. Al terminar el webinar os pasarán la información, pero yo ahora también la paso por el chat, donde copamos prácticamente todas las áreas del compliance, incluido penal, y además ofrecemos una doble certificación. Lo tenemos con Tax Compliance, Compliance Laboral, hemos introducido este año en esta edición, y que os invito a todos a que le echéis un ojo. Bueno, pues ya para no dilatarme más, pasamos al contenido del webinar y os dejo con Jesús Pintado. Un saludo a todos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues fíjate que es verdad que hace 5 años empezamos esta aventura de montar una sección de compliance dentro de la Escuela de Práctica Jurídica. La verdad que no nos podemos quejar, no nos ha ido mal. Este curso pues, se ha situado una referencia en el ámbito de la formación en compliance. Y dentro de las actividades que realizamos, pues ya estamos al principio de curso, que se han unido el final del curso pasado y el principio de este. Uno de los elementos que siempre hemos tenido presentes a la hora de diseñar el funcionamiento es completar la formación. Es decir, está claro que en todas aquellas personas que han participado en los cursos de la Escuela de Práctica Jurídica, no solamente en el ámbito de compliance, pues nos encontramos en un ámbito cambiante. Un ámbito que necesita una formación continua y siempre nos hemos comprometido a ir aportando al, elementos adicionales al ámbito, a la formación específica del propio ámbito de compliance. Entonces, disculpadme que apago el teléfono y así no me llama nadie seguro, que es una cosa que yo digo siempre a los alumnos, oye, lo mejor que podéis hacer es apagar el móvil y no lo hago en mi casa. Entonces, fijaros que dentro de este ámbito que estábamos comentando, de la función de compliance, uno de los retos que siempre tenemos es que es un ámbito cambiante. Es decir, pensar que aquellas personas que estudiaron la primera edición del curso, empezamos a trabajar en compliance hace 10 años, es un entorno con el cual podemos seguir trabajando, es prácticamente imposible. Y ese es el objetivo de este seminario, que por desgracia pues lo tenemos que limitar en horario y todo porque hay otro webinar a continuación, pero nuestra idea es a lo largo de este año ir ofreciendo diferentes webinars que vayan completando no solo aquellas personas que están matriculadas en el curso, sino de forma abierta dentro de la Escuela de Práctica Jurídica para que podáis eh, reforzar vuestra formación en diferentes ámbitos, lógicamente vinculados con el ámbito de compliance. Entonces, y luego ya por último, pediros disculpas porque con esto de otoño, pues me he cogido medio constipado y así que seguramente sonaré medio raro. Pero bueno, creo que podremos.
conseguiré sobrevivir durante pues, aproximadamente 1 hora. Fijaros que el objetivo de este webinar es introducir el ámbito de sostenibilidad en el ámbito de la función de compliance. Ese es, como decíamos, ese cambio que tiene la función de compliance y que es uno de los términos, uno de los ámbitos, digamos, en los cuales se está produciendo una relación continua, una serie de sinergias entre la función de compliance y el ámbito de sostenibilidad, es claro. Cada vez que encontramos en seminarios, encontramos en los ámbitos de gestión de riesgos de las empresas, la unión entre compliance y sostenibilidad es mayor. Y ahí es donde nos queremos situar. Es decir, oye, desde el punto de vista de compliance, ¿qué tenemos que hacer en el ámbito que supone para nosotros este nuevo reto de la sostenibilidad? Claro, que vamos a empezar por el principio. Y voy a echar una medio bronca a Carlos, que no sé si está todavía, porque hablaba del término ESG. Fijaros que eh, el gran problema de partida que tiene la sostenibilidad es el propio ámbito terminológico. ¿Por qué? Porque esto es sostenibilidad, pues yo la asimilaría como al Quijote. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice que ha leído el Quijote, que sabe lo que dice el Quijote, pero el 99% de las personas que hablan sobre el Quijote únicamente se han limitado a la primera página. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un término completamente amplísimo. Fijaros que en aquellos detractores del ámbito de la sostenibilidad, enseguida se van a vincularlo al ámbito del riesgo climático. Y efectivamente, el ámbito climático es uno de los ámbitos más importantes dentro de la sostenibilidad y diría no es de los más importantes, sino que es de los primeros. Con lo cual, fijaros que entender cuál es la vinculación o qué supone la gestión de la sostenibilidad dentro de compliance, es necesario que entendamos de qué estamos hablando. Pues os decía, y nos volvemos a ver si estábamos comentando que la importancia que tiene el término de que estamos buscando la vinculación entre el nuevo término, el nuevo ámbito de la sostenibilidad y el ámbito de compliance. Entonces os decía, y estaba haciendo referencia el error de la terminología, de situarnos en un ámbito, el ámbito climático únicamente cuando hablamos de sostenibilidad, incluso limitarnos a hablar del ámbito de ESG. Fijaros que lo que es importante es identificar cuál es el punto que de verdad une a la función de compliance con la sostenibilidad. Yo creo que es ese mismo término de sostenibilidad nos ayuda a entender. ¿En qué consiste la sostenibilidad? Es mantener, existir en el largo plazo. Es decir, la sostenibilidad está hablando del largo plazo. Y la función de compliance, yo siempre digo, que tiene como objetivo último asegurar la existencia de la empresa en el largo plazo. Entonces, ese es el elemento en el cual, ese punto de unión, en el darle una visión en el largo plazo de la existencia de la empresa, es el punto que los une. Efectivamente, si buscamos realizar una función de compliance de forma eficaz, aseguraremos la sostenibilidad de la empresa. Entonces, ya teniendo claro de que hay un elemento que nos lleva a caminar juntos en la gestión de la empresa, lo que tenemos que pensar es en qué consiste este camino. Voy a compartir la presentación, que a ver si soy capaz, con todos estos líos que tenía. Vale, perfecto. Fijaros que, como os decía, el término de sostenibilidad, tenemos que unirlo al ámbito de la gestión. Es decir, cuando hablamos de la función de compliance, ¿cómo tenemos que encuadrarla dentro de ese ámbito de la sostenibilidad? Fijaros que hay el ámbito en el cual es esa know-how, esa forma de hacer las cosas
que tiene la función de compliance. Es decir, ¿qué podemos aportar o qué aporta la función de compliance para la gestión de la sostenibilidad dentro de la empresa? Entonces, cuando veamos a la continuación, que iremos viendo el término de sostenibilidad, fijaros que una característica que tiene es ese elemento de transversalidad. Y efectivamente, la función de compliance tiene un saber hacer, un elemento de coordinación, es el director del coro de las empresas en elementos de transversalidad, en muchos ámbitos. Y la transversalidad es un ámbito en el cual ese elemento de transversalidad se pone de manifiesto. Pero claro, ese es el punto sobre el cual vamos a encardinar la gestión de la función de compliance dentro del ámbito de la sostenibilidad. Pero si damos un paso hacia adelante y tratamos de identificarlos, tenemos que ver que el ámbito en el cual se une no es un ámbito amplio, es un ámbito completo. Hay muchos ámbitos de la sostenibilidad que la función de compliance no vamos a participar o no estamos interesados. Es el ámbito de la gestión del riesgo de la sostenibilidad. La función de compliance, y la venimos identificando muchísimas veces dentro de nuestros cursos, tenemos que tener claro que es una función de riesgos. Y dentro de esos riesgos, ese perímetro de riesgos que vamos a incorporar, está el ámbito de la sostenibilidad. Nuestra definición, nuestro problema, es que vamos a ver cómo encuadramos ese elemento de transversalidad que nos permite darle una visión conjunta a la gestión de este riesgo con el día a día de la función de compliance. Fijaros que ese elemento de una gestión adecuada, una gestión transparente, porque efectivamente la sostenibilidad tiene un elemento de expectativas sociales. Fijaros que dentro de la función de compliance nos encontramos con dos ámbitos muy claros. Un ámbito regulatorio, y ahora entraremos en él, y un ámbito reputacional. Esas expectativas de la sociedad en el ámbito, mismo está claro, nadie puede negar que hay una demanda de sostenibilidad por parte de los terceros, ya sean clientes, de los propios reguladores, ya sea de los propios accionistas de la empresa, a que en la gestión de las empresas se incorpore un elemento adicional que en este momento que consideramos la sostenibilidad. Entonces, este elemento adicional lo tenemos que encuadrar dentro del ámbito de riesgos. Pero claro, si decimos que esos dos son los elementos fundamentales, uno de los grandes problemas que tiene la sostenibilidad es el ámbito regulatorio. Claramente la unión entre regulación, compliance y sostenibilidad es obvia. Es decir, muchas veces nos plantean cómo traducimos, no me gusta utilizar ese elemento de traducción, la función de compliance como cumplimiento normativo. Está claro que alrededor del ámbito de la sostenibilidad, la producción regulatoria es ingente. Más aún, si antes hablábamos de un tsunami regulatorio en materia financiera, pues ahora nos encontramos con un tsunami regulatorio en el ámbito de la sostenibilidad. Con lo cual, está claro que ya cuando nos vamos metiendo dentro del ámbito de la función de compliance, ¿cómo gestionamos ese tsunami regulatorio? Va a ser uno de los elementos, ese know-how que antes hablábamos antes de la transversalidad y ese know-how de cómo gestionar el riesgo, ese riesgo regulatorio, van a ser elementos directrices de la incorporación de la función de compliance a la gestión del riesgo de sostenibilidad. Simplemente señalar dos ámbitos. Uno, el ámbito de la directiva CSRD, es decir, de reporting, de la información en el ámbito financiero. Y un segundo, fijaros que muchas veces cuando hablamos de compliance, hablamos de los elementos críticos de la función de compliance, hablamos del ámbito de la integridad. Y aquí estamos hablando de la directiva de debida diligencia en el ámbito de las cadenas de valor. ¿Por qué? Porque hay elementos de integridad, de recursos humanos, de cuidado del medio ambiente, elementos sociales que están directamente vinculados con el ámbito de la integridad. Es decir, nos vamos a ir encontrando, y planteo, pues que seguramente no nos da tiempo llegar un segundo webinar en el cual nos centraremos de forma más particular en el análisis de qué supone esta directiva de debida diligencia, que no es lo mismo debida diligencia que diligencia debida, que entramos en ese término ahora mismo, el sentido de cómo tienen que gestionar las relaciones con terceros y cuál es la responsabilidad que tienen las empresas a la hora de gestionar ese ámbito. Fijaros,
que este ámbito, el ámbito regulatorio, une con esa demanda que decía yo antes por parte de la sociedad, decir, oye, vamos a concretar en exigencias desde el punto de vista regulatorio por parte del comportamiento de las empresas. Es decir, como veis, el ámbito regulatorio es un elemento fundamental. De forma que este elemento de cambio de la función de compliance, de cómo respondemos a ese tsunami regulatorio, y segundo, cómo nos anticipamos a las crisis que hay dentro del ámbito de la función de compliance, las futuras crisis que se pueden derivar a las empresas por incumplir estas demandas de sostenibilidad, son los dos papeles fundamentales sobre los cuales nos vamos a situar. Si en este sentido avanzamos y nos planteamos cuáles son los 4 ámbitos, los 4 pasos que cualquier empresa que quiera empezar a pensar, a incorporar este ámbito de la sostenibilidad, debemos dar, para mí se tenía que encortar en 4 ámbitos. Uno primero, que desde el punto de vista de una empresa, desde el punto de vista de la función de compliance, perdonad. Lo uno primero que debe ser que entendamos qué significa sostenibilidad dentro de nuestra empresa y definir cuál es el rol que tiene que jugar la función de compliance. Segundo elemento, identificar, como está claro, dentro de ese ámbito de riesgo, cuáles son aquellos riesgos que tenemos en un corto plazo, es decir, los tenemos encima de nosotros y deben ser gestionados adecuadamente, pero a la vez, y no es menos importante, de forma que cuáles son aquellos riesgos que van a cambiar más en el fondo, en el diseño, veremos en los modelos de compliance, cómo van a cambiar en el fondo la función de compliance. Es un enfoque a largo plazo, es decir, identificar qué actuaciones son necesarias en el corto plazo, porque pueden suponer, y entramos en otro ámbito de la función de compliance, un riesgo sancionador, un riesgo directo en el corto plazo, con aquellos cambios derivados de la incorporación de la sostenibilidad que suponen cambios en el largo plazo, en las bases, en el diseño de la función de compliance dentro de las empresas. De forma que se deben concretar en una serie de acciones que la función de compliance debe situar. Si continuamos y si seguimos estos 4 puntos, debemos arrancar por entender qué supone el concepto de ESG, concepto de sostenibilidad. Fijaros que en este sentido nos encontramos con un ámbito en el cual, muy amplio, desde un punto de vista regulatorio. Fijaros que un ámbito regulatorio que nos plantea cómo somos capaces de gestionar las expectativas de la sociedad con las expectativas de los reguladores. Y cómo somos capaces de asesorar, identificar ante el Consejo de Administración, cómo somos capaces de asesorar al Consejo de Administración, a la alta dirección, para cumplir con sus expectativas en el ámbito de la sostenibilidad. Lógicamente, fijaros que lo que tenemos que pensar en este caso es cómo nuestra empresa se ve afectado por aquellos factores de la vinculación. ¿Qué limitaciones tenemos a la hora de implementar esta función? Porque claro, igual que sucede cuando hablábamos antes, uno de los elementos que está limitando una eficaz implementación de la sostenibilidad es una falta de conocimiento técnico. Es necesario que las empresas desarrollen este conocimiento para poder ser capaces de identificar cuáles son los factores que van a afectar a su perfil de riesgo y cómo van a afectar esos factores al perfil de riesgo de compliance, en el ámbito de compliance. Con lo cual es necesario que las empresas identifiquen dentro de su entorno cuáles son los ámbitos en los cuales la sostenibilidad afecta y que lógicamente van a suponer un cambio en su perfil de riesgo y como tal deben ser incorporados al programa, a la función de compliance, al riesgo de compliance. Fijaros que simplemente para situarlos, ¿cuál es uno de los problemas que tenemos ahora mismo? Fijaros que nos encontramos en el ámbito de la función de compliance, en el ámbito de la sostenibilidad, en el que el que ha tenido un mayor desarrollo, que es el ámbito de las finanzas sostenibles. ¿Por qué? Porque nos encontramos, y luego lo veremos dentro de ese ámbito en el corto plazo,
nos encontramos con dos riesgos claramente que se ponen de manifiesto por encima de todos, que es uno vinculado a la venta de productos que están asociados a esa etiqueta de producto verde, producto sostenible, es decir, nos encontramos dentro del ámbito de la sostenibilidad y cómo somos capaces de dar respuesta a las demandas que nos plantean nuestros clientes en ese ámbito. Nos encontramos en un ámbito en el cual nos encontramos situando dentro del ámbito de la sostenibilidad, en el ámbito de los clientes y en el ámbito de los productos. Y cómo dentro de los productos que tenemos dentro de nuestra empresa somos capaces de gestionar. Fijaros que no vamos al ámbito de las entidades financieras, nos encontramos con un ámbito, unas exigencias desde el punto de vista del ámbito, incluso desde el punto de vista de capital, cómo se gestiona ese riesgo climático y cómo ese riesgo climático es una demanda que tienen los reguladores por parte del reporting y cómo gestionamos esa información. Es decir, que como veis, dentro de estos ámbitos, los ámbitos sobre los cuales las empresas deben actuar, claramente estamos uniendo los dos ámbitos, compliance y sostenibilidad. Fijaros que uno de los problemas que tenemos que hacer es cuál es, dentro de esta línea en la cual nos estamos moviendo, debemos identificar cuáles son los ámbitos, los roles que se juegan dentro de la función de compliance. Y efectivamente, en este sentido, nos vamos a situar al ámbito de la función de los tres parámetros. Bien, tenemos que ser capaces de concretar estos ámbitos en los cuales realizamos la función de compliance en el ámbito del medio ambiente, en el ámbito social y en el ámbito del buen gobierno. Es decir, de forma que pensemos cómo cambia nuestra taxonomía de riesgos no financieros o riesgos de compliance a la hora de la incorporación de estos tres factores. Con lo cual, fijaros, estamos partido de definir, empezar a decir, oye, estamos en un ámbito mucho más amplio y al identificar en un segundo nivel, cuando hablamos de SG, efectivamente son tres ámbitos muy concretos que nos ayudan a identificar el ámbito del riesgo. ¿Por qué? Porque si empezamos por el ámbito medioambiental, el medio ambiente, fijaros que nos encontramos dentro del ámbito del riesgo no financiero. Claro, vamos a necesitar saber cuál es la información dentro, cómo se gestiona el ámbito climático. Ahí tiene mucho que ver cuál es la información que las empresas, punto de vista de la implementación de la directiva de CSRD, cómo las empresas son capaces de generar la información suficiente para facilitar al mercado, a los reguladores, cómo están gestionando ese riesgo climático y cómo están haciendo esas expectativas. O hablamos del ámbito de la debida diligencia y cómo en ese ámbito las empresas, los ámbitos de la corrupción, los ámbitos penales pueden cambiar. Uno de los ámbitos que queremos ver es el ámbito del delito medioambiental. Como hasta este punto, muchas veces dentro de ese marco vinculado al ámbito de compliance, tenemos que incorporar delitos nuevos como, en este caso, el ámbito medioambiental. Lo mismo sucede desde el punto de vista social. Cuando hablábamos antes de la directiva de debida diligencia, ¿cuál es el papel del punto de vista social? Ya está claramente la vinculación, en el cual el papel que tiene que jugar la función de compliance a la hora de gestionar ese riesgo de cuáles son los terceros con los cuales nosotros nos relacionamos. Fijaros que la función de compliance siempre ha tenido una participación clara en la debida diligencia, en la selección de terceros desde el punto de vista de la corrupción, la vinculación, el papel que juega la función de compliance a la hora de limitar los riesgos derivados de elegir aquellos terceros con los cuales queremos tener relaciones, a través de los cuales queremos vender productos. Ahora ese ámbito se amplía dentro de toda la cadena de valor, dentro del ámbito social. Fijaros que, lógicamente, el riesgo de conducta con los consumidores es fundamental. Fijaros que riesgo de conducta, uno de los riesgos fundamentales dentro de la función de compliance. Si nos situamos dentro de este ámbito, está claro que la forma en la cual como empresas, están vendiendo productos que llevan esa marchamo de producto verde es un ámbito en el cual tenemos que identificarnos, tenemos que gestionar esos riesgos. Oye, ¿cómo nos aseguramos que estas etiquetas
de producto sostenible, estas etiquetas de producto verde, es uno de los ámbitos en los cuales el riesgo es más cercano. El riesgo de greenwashing ya se ha materializado en muchos ámbitos, en sanciones. Si nos da tiempo, pues veremos circunstancias, casos en los cuales hay empresas, en los cuales, de un punto de vista sancionador, de un punto de vista pérdida de negocio, de un punto de vista de otros países, el riesgo de greenwashing ya no es un riesgo que podemos pensar en el largo plazo. Pero insisto, al punto en el cual me estaba refiriendo, desde el punto de vista de conducta. La gestión de compliance es responsable de la conducta de la propia empresa, de la conducta de sus empleados. Y lo que tenemos que plantear dentro de nuestros modelos de compliance es cómo cambia la gestión de ese riesgo cuando, junto a los factores tradicionales que influyen en la conducta, la remuneración de mis empleados, el perfil de riesgo que tiene mi empresa, y se incorpora estos elementos adicionales. Y finalmente, dejaros dentro del punto de vista de gobierno, pues tratamos de situar, de centrar el papel que debe jugar la función de compliance. Tenemos ese elemento fundamental de gobierno, de papel, que debe jugar el Consejo de Administración a la hora de gestionar este ámbito. Gestionar este ámbito, el ámbito de compliance, significa entender este riesgo. Es decir, el ámbito del Consejo de Administración es conocido los riesgos que se derivan de la sostenibilidad. Hace muy poquito tiempo, las dudas que nos planteaban era, oye, esa responsabilidad penal es conocido por los miembros del Consejo de Administración, y cuando se fueron conscientes del riesgo que suponía para las empresas, incluso a ellos personalmente, el papel, el impulso que sufrió la función de compliance, lo hemos conocido todos. Pues ahora mismo sucede este mismo ámbito. Es decir, es necesario que seamos capaces de canalizar desde nuestra función esa demanda o ser capaces de transmitir al Consejo de Administración los riesgos que se derivan de una mala implementación de la función de compliance. Perdón, de la mala implementación del riesgo de sostenibilidad y una mala implementación del riesgo de compliance. En ámbito que introduciremos de los ámbitos en los cuales se tiene que ir desarrollando la función de compliance, que esté fuera de este ámbito, nos encontramos ahora con el reglamento de inteligencia artificial, que también va a plantear demandas desde el punto de vista de los consejos de administración. Este buen gobierno de un segundo nivel, desde el punto de vista del marco del control de las empresas, solamente se puede conseguir si somos capaces de transmitir y asegurarnos que nuestro consejo de administración conoce el riesgo de sostenibilidad. El ámbito remunerativo, veremos después ese elemento a largo plazo de la información que es necesaria para una adecuada gestión del ámbito de la función de compliance, y dentro de todo este ámbito ser capaces de adecuar, y es el objetivo fundamental, que es lo que estamos comentando en este punto, actualizar nuestras taxonomías de riesgos en el ámbito de compliance para recoger los cambios que se derivan en la actividad de las empresas derivados de la función de compliance. Pero es que si permitís y avanzamos. ¿Cuáles son los ámbitos en los cuales la función de compliance tiene que empezar a dar espacio? Ya tenéis dentro de la presentación 4 ámbitos, 4 pasos que yo creo que es necesario, que nos van a ayudar a una adecuada implementación. Fijamos que todo arranca por entender, nuestro punto final y el punto de arranque, a donde queremos llegar, que nuestro punto de partida son similares, es nuestro programa de compliance, es decir, nuestro riesgo de compliance. ¿Cómo varía el riesgo? La pregunta que nos tenemos que ir haciendo a lo largo de todo ese proceso es cómo varía el riesgo de compliance, cómo varía el perfil de riesgo de la empresa al incorporar los riesgos derivados de la sostenibilidad. Ese es el punto central, porque ese es nuestro ámbito de trabajo. Esta gestión de esos riesgos, esta gestión del perfil de riesgo. Nosotros, y ese es, como antes lo decía, no somos responsables de sostenibilidad. No es el enfoque. A mí ese enfoque de decir somos los únicos dueños, el único responsable de la sostenibilidad, no le considero el más adecuado. Pero sí que somos capaces de ordenar dentro de las empresas cómo se gestiona la sostenibilidad y cómo se gestiona el riesgo
de sostenibilidad y cómo varía el perfil de riesgo de la empresa al incorporar esta sostenibilidad. Fijaros que son matices del punto de vista de gobierno, pero que creo que son diferentes. No somos dueños de ese riesgo de forma exclusiva, sino que somos aquellos encargados de gestionar, de ser responsables de que ese riesgo es adecuadamente gestionado dentro de la empresa. Fijaros, como os decía antes, tenemos que el elemento fundamental es este papel de coordinación. Un segundo elemento, mejorar, como estamos revisando antes, cuáles son los modelos de riesgo desde el punto de vista de compliance para asegurar los riesgos SG. Segundo y tercer paso, evaluar cómo las actividades de compliance cambian con la incorporación de compliance. En eso nos iremos sobre todo al ámbito de la sostenibilidad, perdón, al ámbito del enfoque a largo plazo y finalmente ese apoyo a la alta dirección y al Consejo de Administración para que sean capaces de responder a las demandas de la función de compliance. Claro, es que lógicamente los ámbitos, los tres ámbitos en los cuales vamos a centrar nuestra actividad dentro del segundo momento, fijar, oye, desde el punto de vista regulatorio. Realmente, ahora mismo, uno de los grandes problemas que tenemos desde el punto de vista de concretar esta frase que decía yo tan bonita es que el marco regulatorio, cuáles son las demandas desde el punto de vista de sostenibilidad, son ingentes. No es un marco fijado, no es un marco definido, no es un marco definido por países, no es un marco concreto en ningún país. Claro, y eso lógicamente dificulta ese conocimiento. Es decir, claro es que ese conocimiento a la hora de gestionar marcos regulatorios complejos, marcos regulatorios transversales, iba a decir hace poco, pero ya desde el año 2018, nos encontrábamos ante un reto parecido, que la vinculación entre privacidad, perdonad, gestión de datos y compliance han sido dos elementos que han ido caminando de la mano y ahora nos encontramos con un ámbito similar, como la sostenibilidad supone un marco regulatorio de una complejidad realmente enorme en el cual compliance tiene que jugar ese papel a la hora de ordenar dentro de las empresas cómo se responde a su implementación. Y dentro de cómo se responde a su implementación, ese papel de asesoramiento. Nunca nos olvidemos esos dos ámbitos de la función de compliance, el ámbito del asesoramiento y el ámbito de la monitorización. Y aquí es crítico. Cómo somos capaces de asesorar al negocio, asesorar a la alta dirección a responder a las demandas de sostenibilidad. Porque lo que no podemos pensar es que no hay demandas desde el punto de vista de sostenibilidad, desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de los supervisores, comentaba antes, la gestión del riesgo climático, desde el punto de vista de las entidades financieras, desde el punto de vista de los cambios en las demandas de nuestros clientes, son demandas que están encima de la mesa y que tienen que ser incorporadas. Aquellos que piensan que la sostenibilidad es una moda pasajera se equivocan. Lo que tenemos que pensar es cómo lo gestionamos, no cambiar de una implementación adecuada a evitarnos implementar modas pasajeras. Ese elemento es fundamental. Fijaros que, lógicamente, ese papel de la función de compliance a la hora, va a ser el siguiente elemento, a la hora de diseñar marcos de control y de monitorización, son elementos fundamentales. Es decir, tenemos que ser capaces de ayudar a definir cuáles son las líneas de negocio, cuáles son los marcos de control que van a establecer para los riesgos que vamos a ir comentando. Fijaros que si en este sentido damos un paso hacia adelante, en el ámbito de la gestión de los riesgos, y quiero por lo menos que me dé tiempo a comentar los dos ámbitos que queremos, fijaros que los dos ámbitos sobre los cuales en un corto plazo claramente nos debemos situar, como os decía, es el ámbito del greenwashing y el ámbito de la venta de los productos. Fijaros que una de las circunstancias en las cuales tenemos que entender, y ahora mismo es uno de los problemas, es que entendemos en qué ámbito se produce el riesgo de sostenibilidad dentro de las empresas. Claro, porque lógicamente, cuando hablamos de productos verdes, cuando hablamos de productos sostenibles, tenemos que ser capaces de entender qué significa eso dentro de nuestra empresa. Como decía antes, uno de los elementos, uno de los problemas que tenemos es que este concepto de sostenibilidad, este concepto, si vamos en este caso, ya dentro estamos situando el ámbito de los riesgos
que están más identificados en el corto plazo, es decir, cómo entendemos, cómo se entiende en cada uno de los países, en cada uno de los ámbitos en los cuales nuestra empresa realiza su actividad, el concepto de producto verde. Ese riesgo de equivocarnos, de que un producto en el cual lo estamos vendiendo con esa etiqueta de producto verde es el riesgo que tenemos. Claro, es que el conocimiento de la función de compliance a la hora de revisar productos, a la hora de identificar, de revisar, valorar cuál es el riesgo asociado a cada uno de los documentos que entregamos a nuestros clientes o la información de nuestros clientes sobre las cuales basamos nuestro asesoramiento, son elementos en los cuales la función de compliance tiene que jugar su papel. Lógicamente, dentro de ese riesgo de greenwashing, que cada vez es más importante. Por eso, fijaros que es necesario pasar de un enfoque en el ámbito de riesgos a corto plazo y apagar fuegos vinculados a noticias derivadas de una mala noticia que aparece en los medios de comunicación, un error desde el punto de vista de venta de un producto, a diseñar un elemento, un enfoque estratégico a la hora de gestionar los riesgos. Y eso nos va a evitar precisamente este ámbito. Primer ámbito de riesgo a corto plazo que yo señalo es el ámbito del greenwashing. Hablar hoy de greenwashing ya es un riesgo concreto en el cual tienen que hacer frente a las empresas. El segundo ámbito es el ámbito de los productos y servicios que tienen una vinculación de sostenibilidad. Decía yo antes que, lógicamente, este ámbito tiene mucho que ver con el punto de vista de los productos financieros. Analizamos cuál es el ámbito en el cual la sostenibilidad ha avanzado con una mayor rapidez, sin lugar a dudas nos encontramos como en el ámbito financiero. Las finanzas sostenibles, y fijaros que volvemos a hablar de otro término que es confundido con el ámbito de sostenibilidad, con el ámbito de ESG, con el ámbito climático, son, por supuesto, todo tiene que ver, pero no tiene nada que ver. El ámbito regulatorio, el ámbito de las finanzas sostenibles, desde el punto de vista de la clasificación de productos, desde el punto de vista de las características que tienen que recoger aquellos productos, aquellas emisiones para obtener las calificaciones y puedan tener una consideración de productos sostenibles, de productos verdes. Aquellos elementos que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de definir cuáles son las demandas de productos por parte de nuestros clientes. Ese riesgo, hemos visto en su momento, desde el punto de vista de no cumplir, vender un producto que no se adecuaba a las expectativas de nuestros clientes, son riesgos que ahora se van ya incorporando. Y frente a otros ámbitos, el ámbito del asesoramiento, el ámbito de los productos, son ámbitos que se encuentran a día de hoy. En este ámbito ya no podemos decir, oye, vamos a pensar en el largo plazo. No, son riesgos que a día de hoy tienen que estar gestionados por las empresas y que el papel de la función de compliance está claro en su gestión. Punto de vista, antes de la documentación que se entrega a los clientes, definiendo un adecuado marco de gobernanza de esos productos, dedicado a aquellos elementos de relación con nuestros clientes, de valoración, de conocimiento de la información de nuestros clientes, para adecuar sus demandas desde el punto de vista de los productos, para que sean demandas adecuadamente satisfechas. Fijaros que en este sentido, un elemento fundamental y que sí que es verdad que va vinculado al ámbito de la sostenibilidad es el ámbito de la transparencia. Tenemos que ser claros en este sentido que cuáles son nuestras demandas, nuestras actuaciones desde el punto de vista de sostenibilidad, ámbito del punto de vista climático, para no incurrir en este ámbito de greenwashing. Si damos un paso hacia adelante y nos situamos en el ámbito desde el largo plazo que antes comentaba yo, vamos a entrar en tres ámbitos. Fijaros, simplemente para acabar, sí, perdona, justo hacía dos elementos que simplemente mencionarlos y, y que son importantes, aunque dentro de ese corto plazo, tanto el activismo accionarial y los cambios que suponen en la gestión de los consejos de administración, como el ámbito de los reguladores, pues son elementos en los cuales nos tenemos que. Fijaros que
Como último punto que quería yo comentar dentro de este ámbito es el ámbito de la sostenibilidad y la gestión de la sostenibilidad por parte de la función de compliance en el largo plazo. Fijaros que la pregunta que nos tenemos que hacer en este ámbito es completamente distinta. ¿Cómo cambian los modelos, los programas de compliance a la hora de incorporar este nuevo elemento de la sostenibilidad? Antes os planteaba el caso de la inteligencia artificial. Es decir, es otro ámbito en el cual tenemos claro que tendremos que incorporarlo a los modelos de compliance. Lógicamente ahora no vamos a hablar de inteligencia artificial, pero fijaros que lo que digo es que es importante que dentro de esa visión, hemos visto antes dos elementos muy concretos, que nos situaban en la función de compliance a actuar en el ámbito de la sostenibilidad en el corto plazo. Ahora lo que nos planteamos es que tenemos que pensar en el largo plazo en la función de compliance si lo vemos desde el punto de vista de incorporar esa gestión del riesgo de sostenibilidad. Perdonad. Primero, como os decía, ¿qué cambios tenemos que incorporar en nuestro programa de papel? Programa de compliance. ¿Qué papel? Es decir, lo que tenemos que pensar, es decir, ¿qué papel debe jugar la función de compliance en la sostenibilidad de forma que le lleve a definir el ámbito de actividades? Fijaros que este papel, lógicamente, tiene que ver con ese enfoque transversal que decíamos desde el principio. Es decir, el papel de la función de compliance es un papel coral, de forma que va a jugar un elemento de director del coro dentro de las empresas, recogiendo las demandas de sostenibilidad y cómo esas demandas de sostenibilidad van a ser llevadas a los programas de compliance. Fijaros que en este proceso de largo plazo, poco a poco, las empresas, la función de compliance debe ser capaz de identificar aquellos indicadores de riesgo que nos van a permitir cuantificar el ámbito de riesgo. Claro, es que veremos uno de los elementos fundamentales en el largo plazo, es uno de los problemas que tenemos ahora mismo, es la gestión de la información, la disponibilidad de datos. Uno de los problemas que tiene actualmente la función del ámbito de la sostenibilidad, la gestión adecuada de la sostenibilidad por parte de función de compliance, es la falta de información, la falta de datos. Datos que reflejen realmente cuáles son los riesgos que estamos asumiendo. Con lo cual, dentro de esta modificación, estos cambios dentro de nuestro programa de compliance, un elemento que tenemos que definir es qué indicadores podemos utilizar que me permiten cuantificar los riesgos, cómo cambian el perfil de riesgo para ir priorizando. De forma que junto con estos indicadores tengamos un escenario a largo plazo del ámbito regulatorio. Decía antes que lo que no podemos es ir detrás de la regulación. Desde el punto de vista de la gestión, eso lo único que nos va a llevar es a un dolor de cabeza. Convertir nuestra mesa de trabajo en una hoja que imprime hojas. Es necesario entender cuáles son las expectativas de los reguladores, cuáles van a ser sus demandas. Aquí tenemos, por ejemplo, antes estábamos comentando la directiva de sostenibilidad. Sostenibilidad, desde un punto de vista de ejecución práctica por parte de las empresas, nos encontramos con un periodo prácticamente de 2 años, un periodo en el cual las empresas van a tener que esperar cuáles son los regímenes sancionadores, cuáles son los ámbitos, los tipos de empresas que van a tener que empezar a demostrar su valor en esa, a demostrar su control en esa cadena de valor. Es decir, es necesario entender cuáles son las expectativas de los reguladores y incorporarlos a nuestro programa de compliance. De forma que en este sentido las exigencias de sostenibilidad sean monitorizadas dentro de la función de compliance. Es decir, nuestro programa de monitorización tenemos que evolucionarlo, pensar de qué forma vamos a incorporar el control de las actividades, el riesgo de sostenibilidad dentro de nuestro ámbito. De forma que, por último, dentro de eso, cuáles son los roles y las responsabilidades dentro de la función de la gestión de este ámbito. Es decir, tenemos que empezar a pensar cuál va a ser la organización de la función de compliance en el ámbito de la sostenibilidad.
¿Por qué? Porque podemos optar por diferentes enfoques. Punto de vista, oye, vamos a encontrar un ámbito específico de la sostenibilidad. Vamos a tener, por ejemplo, el ámbito de privacidad, una dirección de sostenibilidad dentro de la función de compliance, cuál se encargue de la gestión de todos estos riesgos. O vamos a hacerlo de forma transversal en los diferentes ámbitos. Es decir, dentro de la organización de la función de compliance, vemos el diseño de la función de compliance en el ámbito SG como un programa de compliance específico. Fijaros que es necesario buscarle, darle una vuelta, a ver si preferimos darle un enfoque global, similar o el ámbito local. Antes comentaba las grandes, y es un elemento que es importantísimo que lo tengamos siempre en la cabeza, es las grandes diferencias que existen actualmente a la hora de entender este riesgo en cada una de las diferentes jurisdicciones en las cuales realiza nuestra actividad nuestra empresa. Muchas veces lo que tenemos que llegar a entender de forma específica en nuestra empresa en qué consiste el riesgo de sostenibilidad. Ese será el punto de partida para ser capaces de diseñar nuestro marco de control asociado a este ámbito. En este sentido, fijaros que el ámbito decía que un adecuado diseño de la función de compliance desde el punto de vista de la cuantificación, desde el punto de vista de los indicadores de riesgo, es imposible sin disponer de datos, de métricas que me faciliten información y que me permitan tomar la decisión. Ahora mismo hay una dificultad clara desde el punto de vista metodológico. Perdonadme, ¿cómo estoy? Gracias, disculparme que me estaba moviendo y, no, y alguien se estaba quejando. Es decir, disculpadme que en ese sentido os decía que el ámbito de la metodología es importante desde el punto de vista de disponer, aprender cuáles son los ámbitos en los cuales disponemos de esta información. En diseñar cuáles son las métricas en las cuales nos vamos a apoyar a la hora de definir es uno de los retos que tiene la función de compliance en el largo plazo. Es decir, qué métricas, qué fuentes de información vamos a utilizar que se adecúen de forma concreta a los factores de sostenibilidad. De forma que este papel, este proceso en el cual seamos capaces de identificar de forma adecuada la metodología, las métricas a la hora de realizar nuestras mediciones y las bases de datos, las fuentes de nuestra información a la cual vamos a basar el diseño de nuestra función, será un elemento fundamental. De forma que sobre esta base construyamos, hacemos ese elemento en el cual me estaba comentando, es decir, este segundo paso en el cual la función de compliance tiene que cambiar su diseño en el largo plazo. ¿Para qué? Para recoger los riesgos dentro de su programa de compliance, para identificar si los medios, desde el punto de vista de monitorización, desde el punto de vista de regulación, de gestión de esa regulación, son adecuados, y para saber si en el largo plazo va a disponer de la información suficiente, con lo cual realizar su actividad. Y finalmente, tenemos que cortar a las 6, fijaros que simplemente anticiparos los dos ámbitos. Fijaros que el ámbito de greenwashing que os decía antes, fijaros que quería llevar a este el elemento que quería comentaros. Fijaros que cuando antes decía que de los riesgos que están vinculados a greenwashing ya no es un riesgo a largo plazo. Quiero plantear dos puntos simplemente y con esto me permiten introducir los siguientes seminarios, los siguientes webinars que hagamos sobre este ámbito. Fijaros que aquí tenéis tres casos, el caso de Oxfam France y su vinculación con BNP, el caso de las demandas que se hicieron contra Shell o las demandas desde el punto de vista regulatorio de la FCA contra Client Earth. Lógicamente, fijaros, aquí sí que el ámbito, la diferente demanda de cada uno de los países son completamente distintas, pero son tres elementos concretos que han llevado a demandas judiciales, a elementos sancionados, desde el punto de vista de un riesgo sancionador de la FCA, desde el punto de vista de la mala gestión por parte de Deutsche Bank a la hora de informar a sus clientes. Es decir, simplemente si tenéis posibilidad de echarle una ojeada a estos tres casos, tanto el de Oxfam, de BNP, desde el punto de vista de la entidad,
punto de vista de sale, de la empresa, punto de vista de client earth, en sentido de la demanda. Y por último, simplemente plantearos que uno de los retos, y va a ser el siguiente webinar que hagamos, va a ser el ámbito de la debida diligencia en sostenibilidad. ¿Por qué? Porque para mi gusto está claro que este papel en la sostenibilidad, en la debida diligencia, aquellos terceros, es el punto más sencillo de unión con la función de compliance. ¿Por qué? Porque, como decía antes, la vinculación entre terceros y ahora dándoles un paso más, es un ámbito, es una vinculación que es obvia. Con lo cual, os planteo directamente, hemos hecho un aperitivo, nos hemos situado mentalmente de cómo debe gestionar la función de compliance la incorporación de la sostenibilidad y yo lo resumo en dos conceptos, en dos puntos. Uno, entender qué supone sostenibilidad dentro de mi empresa. Y segundo, entender cómo cambia mi perfil de riesgo de compliance con la incorporación de este elemento. De forma que estos cambios se traduzcan en actuaciones a corto plazo y sobre todo actuaciones a largo plazo que cambian la mentalidad. El siguiente webinar veremos qué supone la directiva de sostenibilidad, cuáles son las demandas desde el punto de vista de sostenibilidad en este ámbito. Y disculpadme, pero tenemos que acabar porque hay un justo otro webinar a continuación a las 6. No sé si me da tiempo para contestar alguna pregunta. Contesto a la pregunta de Aurora. Pues fíjate, del punto de vista del riesgo de las demandas, eh, sobre todo en el ámbito francés y precisamente en el ámbito de la sostenibilidad de los vehículos, el riesgo es muy alto. Hay sentencias concretas en las cuales las empresas han sido demandadas cada una de nosotros. Pues iremos incorporando, además me pregunta José Ignacio el ámbito de la regulación, iremos incorporando información. Fijaos que uno de los elementos más complicados precisamente es concretar la regulación en este ámbito, es decir, entender bien la sostenibilidad es una demanda que tiene la función de compliance. Limitar, pensar que compliance puede estar aislado de sostenibilidad es un elemento sobre el cual yo considero que es un error. Y hasta aquí, Carlos. Si queréis, pues cerramos en este punto y planteamos esa nueva segunda sesión en la cual veremos específicamente el riesgo derivado de la... Muy bien, Jesús. Yo no sé si hay alguna pregunta en... Estaba intentando resolverlas, pero viendo alguna que había por el chat, pero entre unas... vale, ¿de qué mes? Voy a dejar de compartir y de todas formas, pues tenemos que irnos prácticamente. Sí, sí, es verdad, porque hay otro webinar. Decía, simplemente, me decía... El caso decía de Deutsche Bank, como que me preguntaba Elías, pues fue errores en la información sobre los fondos de inversión que tenían la catalogación de fondos de inversión sostenibles. Entonces se estaban vendiendo a los clientes como productos sostenibles cuando la realidad de las inversiones que había detrás de esos fondos de inversión no estaban vinculadas a cumplir las expectativas de sostenibilidad de los clientes. Entonces, fijaros que hay diferentes ámbitos en los cuales hemos comentado, pues desde el punto de vista de conducta de las entidades, desde el punto de vista de riesgo climático, desde el punto de vista de información, hemos hablado apenas de la CSR, de la información no financiera que hay que remitir los emisores a CNMV. Es decir, todos estos puntos deben ser ordenados. Pues, como decía Carlos, el viernes arrancamos, tenemos la inauguración del curso y esperamos veros a muchos por allí. Y si no, estos webinars, pues iremos incorporando diferentes temas de sostenibilidad, de compliance, el ámbito penal, que también tenemos que realizar cosas. Sí, sí, vamos, estuvimos hablando con esto de sostenibilidad, de hacer algún webinar sobre delitos medioambientales y auditoría de compliance penal en delitos medioambientales. O sea que lo tenemos en mente. Pues si os parece, os convocamos a esos dos webinars. Uno, pues, Carlos centra más en el ámbito ambiental y en el ámbito de la sostenibilidad para ir vinculándoos a la Escuela de Práctica Jurídica y a su sección de compliance. Estupendo. Y echarle un ojo al curso, que de verdad merece la pena
porque está muy completo, salís con una doble titulación, si aprobáis el examen, certificados internacionalmente y de verdad que le ponemos mucho corazón. Y O que los sea, profesores son muy buenos, aunque esté mal decirlo, sí, Carlos. ¿Eh? sí, el claustro desde magistrados, de TSJ, el Tribunal Supremo, hasta directores de cumplimiento de grandes empresas, abogados, tenemos de todo. Bueno, muchas gracias a todos por participar y gracias a Jesús, como siempre, que es un placer escucharle. Gracias a ti, Carlos. Gracias a todos. Adiós, chao.